Ya, hermano. Listo. Sí, estamos Muy bien. conectados. Bueno, gracias, hermano Néstor. Y también, hermanos, hermanas, pues gusto en saludarles. Que Dios les bendiga. Espero que todo esté bien en sus vidas y vamos a estudiar y participar de la palabra del Señor. Vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle al hermano John Nilsson si nos puede dirigir en la oración, hermano, por favor. Sí, hermano, gracias. Saludos a todos, hermanos. Bienvenidos a la plataforma. Oremos. Oh Dios, Padre bueno, Padre bendito y amoroso, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, una vez más, por darnos la oportunidad de, de asistir, Señor, a las localidades de las cuales somos miembros, Señor. Te damos gracias por darnos esa bendición de poder estar reunidos con los hermanos en este otro primer día de la semana, sabiendo que la adoración terminó congregacionalmente, pero aquí seguimos, Señor, por este medio también para así honrarle, adorarle y darle la gloria junto con los hermanos de diferentes países que se conectan en esta plataforma. Te damos gracias por esa gran bendición, bendito Dios. Y también, Señor, te pedimos por el hermano Mario, Señor, que siempre está allí a bien, Señor, con esfuerzo y amor para así compartir con nosotros el alimento espiritual por este medio, Señor. Te pedimos que sea usted siempre ayudándole en todo, llenándole de sabiduría, de entendimiento y de mucho conocimiento, Señor, para que cada uno de nosotros también podamos ser fortalecidos, Señor. Padre de la gloria, también te pedimos por los hermanos que están presentes aquí en este momento y hermanas, por las familias de cada uno, Señor, que tal vez, Señor, de las familias que todavía no han llegado al pleno conocimiento, pero que a través de, Señor, del conocimiento, Señor, que podamos tener a través de la Escritura y que nosotros lo apliquemos en nuestra vida, también puedan llegar al conocimiento de la verdad. Padre bendito, también por los hermanos que por una u otra causa no han podido conectarse en este medio, que sea usted proveyéndole todos los medios necesarios para que también pueda ser nutrido de su santa palabra. Y asimismo también por tanto, Señor, tantas peticiones que nos llegan a diario de hermanos que están pasando necesidades como necesidades de salud, necesidades moral, espiritual y secular, Señor. Te pedimos que sea usted en cada uno de ellos, fortaleciéndole y proveyéndole todo lo necesario. Asimismo, Señor, una vez más, junto con los hermanos en este momento, le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano John. Vamos a dar inicio, hermanos, al estudio de la palabra. Vamos aquí a organizar un poco esto. Compartir pantalla. Ok. Bien, hoy el tema, como, como decía la invitación, es el rapto, la primera parte. El rapto, que es tema básicamente de origen protestante, pues, pero que pues tiene profundas raíces, inclusive muchas doctrinas que apoyan y que desarrollan este tema dentro de las religiones protestantes. Realmente el rapto, cuando lo empecé a estudiar ya hace bastante tiempo, me di cuenta que tenía muchas ramificaciones que analizar porque eh, básicamente es la estructura, el rapto justo junto con una serie de doctrinas que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con un reino de 1000 años de Cristo, que tiene que ver con el Armagedón y con todas las maneras como ellos interpretan la palabra de Dios.
esta doctrina pues se ha hablado mucho y inclusive uno puede ver que se han hecho muchas películas y esta creencia del rapto está firmemente arraigada en muchas religiones, bastante. Cuando digo los protestantes, estamos hablando de todas las ramas que componen testigos de Jehová, adventistas, eh, pentecostales, bautistas, anabatistas, metodistas, presbiterianos, todos ellos tienen la misma idea en cuanto a esta enseñanza, variando tal vez un poco la forma como han desarrollado su doctrina unos con otros. Entonces, es un tema de interés general, pero como toda doctrina que se dice que se le atribuye y que surge de la palabra de Dios, según ellos, pues debe ser escudriñada y entendida de acuerdo a la palabra, si es verdad o es mentira. Entonces, la doctrina del rapto está fundamentada en varios puntos. El primero es que Cristo vendrá primeramente por los santos. Este es el punto principal de ellos. Cristo vendrá primeramente por los santos, lo que involucrará la resurrección de los santos, solamente los santos que hayan muerto, o sea, los que hayan muerto en Cristo, y la transformación de los que estén vivos. Entonces, los que hayan sido resucitados de los santos y los que estén vivos, pues como dicen, serán arrebatados, es la palabra correcta, pero ellos lo ponen como o utilizan el nombre rapto. Entonces, el argumento de la doctrina del rapto es que Cristo vendrá solo por su iglesia. O sea, esa venida que se le va a ver en las nubes, algunos dicen, otros dicen que es secreta, que va a ser invisible, pero finalmente lo que ellos esgrimen y dicen es que cuando Cristo venga, sea que lo vean en las nubes, dicen un grupo, otro grupo dicen que va a ser invisible, o sea, que nadie lo va a ver, de cualquier manera Él va a venir solamente por los santos, o sea, por su iglesia. Ellos basan mucho su doctrina en este versículo de Primera de Tesalonicenses 4, el 16 al 17, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y fíjense lo que dice aquí: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, está hablando Pablo eh, en plural, pero está involucrando a los cristianos, y dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ella en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando nosotros leemos este tipo de versículo y no le damos la interpretación correcta, o le damos una interpretación fuera de contexto, pues el versículo evidentemente dice que habrá una resurrección, pero de los santos en este versículo. Pues. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, pues dice acá la palabra que seremos arrebatados. Entonces, en función de este versículo, ellos desarrollan, junto con otros versículos, ellos desarrollan todo lo que es la doctrina del rapto. ¿Qué más involucra la doctrina del rapto? Pues, dicen que unos serán tomados y otros serán dejados. Esto basado en las profecías de Jesucristo en Mateo capítulo 24. Entonces dice, unos serán tomados y otros serán dejados. Por eso es que ellos ven que, y de ahí donde sale la doctrina del rapto, que ellos creen que unos van a ser arrebatados, se van a ser raptados de una manera rápida, y otros se van a quedar en la tierra. Otra cosa que enseñan es que en el rapto Cristo viene, pero nadie lo ve. Su venida será invisible. Sin embargo, este es un grupo, porque hay otro grupo que dice que cuando Él venga, Él va a venir en las nubes y sí, todo lo va a ver, pero Él va a venir a buscar a sus santos. Sin embargo,
dicen algunos que se sentirá las consecuencias de su venida por la desaparición repentina de muchas personas. Otros dicen que la aparición de Cristo en las nubes no corresponde a la segunda venida. Y esta es otra cosa. Ellos en sus enseñanzas, sí por sí, habla de una segunda y una tercera venida, aunque digan que no. El rapto es un evento aparte de la segunda venida, según sus defensores. Los santos serán raptados para estar con Cristo y serán llevados al cielo. Entonces, cuando viene Cristo, según ellos, y se produce el rapto, Él se lleva a los santos. De hecho, cuando Él se lleva a los santos, ya llevan un cuerpo glorificado, porque los lleva al cielo. ¿Ok? El rapto es un evento súbdito y rápido, pues como dicen ellos, más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Los incrédulos y desobedientes serán dejados en la tierra. ¿Ok? Aquellos que no andaron correctamente, inclusive cristianos que hayan andado erradamente. ¿Y para qué se dejan en la tierra? Para que sufran y vivan la gran tribulación, la cual según ellos durará 7 años. Entonces, la manera como Dios va a castigar a la humanidad es llevándose a sus siervos y permitiendo que haya una gran tribulación en toda la tierra habitada, de tal manera que los incrédulos sufran las consecuencias de su desobediencia. Entonces, la gran tribulación es el castigo de Dios solo sobre los injustos. Otra cosa que dice es que los cristianos fieles serán librados de la ira venidera. Pues entonces, claro, si son raptados al cielo, pues quiere decir que no van a sufrir esos 7 años de tribulación. Entonces, vamos viendo, hermanos, cómo a medida que voy relatando lo que ellos creen, vamos viendo algunas contradicciones con lo que nosotros sabemos de la palabra del Señor. Entonces, ok, esto lo repetí, aquí dice, 7 años del reinado de Anticristo y del derramamiento de la ira de Dios sobre los justos. O sea, esa gran tribulación que dura 7 años, ellos dicen que durante esos 7 años va a haber el reinado del Anticristo y el derramamiento de la ira de Dios sobre los injustos. Algunos dicen que la segunda venida de Cristo será en 2 fases, pues, porque ellos tratan de explicar lo que obviamente es difícil de compaginar con la palabra, y la palabra lo que nos enseña es que Cristo va a venir una sola vez. Entonces, su razonamiento, sus doctrinas, hace que finalmente no sea una segunda venida, sino que haya hasta una tercera venida. Entonces ellos hablan de 2 fases y otros reconocen que vendrá una segunda y tercera vez. En ambos casos, lo que se enseña es lo mismo. O sea, finalmente, según ellos, vendrá más de una vez una invisible y otra visible. En su tercera venida habrá una segunda resurrección de muertos. Este es el otro error que tiene esta doctrina. O sea, después va a haber otra resurrección de muertos de todos los hombres impíos que quedaron sobre la tierra. E inclusive algunos dicen de aquellos que se convirtieron a Dios en el tiempo de la gran tribulación. Volverán, ¿ok? A la vida terrenal, excluyendo a los santos que ya fueron resucitados en su venida invisible o en su venida en las nubes, dicen algunos. Cuando regrese la tercera vez, Cristo pisará la tierra en el Monte de los Olivos, y esta es parte de lo que es la doctrina que tienen todos ellos, incluyendo los testigos de Jehová. Pues. Ellos piensan que Cristo va a venir en su tercera venida, porque de su doctrina habla de una tercera venida. Cristo va a venir en su tercera venida y va a posar sus pies sobre la tierra. Y habrá un gran terremoto y resultará en la destrucción de sus enemigos. Zacarías 14, del 3 al 4 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y de aquí ellos toman esta porción de la Biblia para desarrollar su doctrina de que Cristo va a poner los pies sobre la tierra, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio y hacia el oriente y hacia el occidente,
haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, Cristo va a posar sus pies sobre la tierra, según ellos, y va a establecer un reino mesiánico terrenal de 1000 años. Y este es el cumplimiento del reino que quiso establecer en su venida como hombre, pero que fue un fracaso por el rechazo del pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que esto, la Biblia habla claramente que Cristo sí estableció su reino y su reino es la iglesia. Dicen que la doctrina del rapto es un misterio que fue revelado en el Nuevo Pacto, porque de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 15, del 51 al 52. Entonces, vamos a estudiar un poco esto. Hoy vamos a ver una parte nada más, porque realmente son muchos errores doctrinales. Podría ser un estudio muy rápido de este tema y darle como un Mateo, dice aquí en Venezuela, pero quiero que desarrollemos y mostremos todos los errores doctrinales que están en todas sus apreciaciones y en la doctrina que apoya el rapto. La palabra rapto es arpazo o harpazo, ¿no? Algunos lo ponen con J, otros sin J, que se traduce como rapto. La traducen ellos, pero no significa rapto realmente, sino arrebatar, apoderarse, llevarse a la fuerza. Ahora, cuando yo leo arrebatar, apoderarse y llevarse a la fuerza, yo digo, bueno, pero es que eso es un rapto. Pero hay una diferencia, porque no es una aplicación correcta. Un rapto es un acto en el cual se llevan a las personas en contra de su voluntad para lastimarlas sexualmente, alguna vez otras para pedir un rescate o como venganza. Entonces, generalmente el rapto es algo que se llevan a las personas en contra de su voluntad. En el caso de los cristianos, ellos no son raptados, porque la Biblia no habla de rapto, o sea, que sean llevados en contra de su voluntad. Por el contrario, los cristianos están deseando que Cristo venga y los lleve. Pues. ¿Okay? Esperan con anhelo ser arrebatados, nunca sería un secuestro. Pues. Entonces, el sí, la palabra rapto, no es una palabra que sea correcta de acuerdo a lo que significa la palabra rapto. Pues. La Biblia sí habla de arrebatamiento, ¿ok? Que es llevarse, pues, a la fuerza, apoderarse de las personas, pero no en contra de su voluntad, que es lo importante de este tema que estamos desarrollando. Entonces, la venida de Cristo será visible y notable, esa es otra cosa. ¿Okay? Algunos dicen que va a ser secreta o invisible. De hecho, ustedes ven las películas y la propaganda y parece que nadie vio a Cristo. Otros sí, como se han dado cuenta de su error, dicen que Cristo va a venir en las nubes, pero que no va a tocar la tierra. ¿Ok? Y es cierto que Cristo va a venir en las nubes, es cierto que Cristo no va a tocar la tierra, pero no tiene nada que ver con la doctrina del rapto como ellos la quieren desarrollar. Entonces, la doctrina del rapto está fundamentada en una serie de errores doctrinales, de mentiras, que hace que por sí sola la doctrina del rapto no se pueda mantener cuando es evaluada a la luz de la Biblia. Entonces, en la venida de Cristo será visible y notable. Por ejemplo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué quiere decir? Es visible y no invisible. De hecho, 1 del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. O sea, la venida de Cristo, su segunda venida, es visible. De ninguna manera va a venir Cristo a raptar a las personas, a llevarse a los santos y que nadie lo vea ni nadie se entere de que vino, solamente porque ven que desaparezca una persona, que es el argumento que ellos tienen. La otra cosa es que todo ojo le verá. Apocalipsis 1.7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá.
y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Okay? También la venida de Cristo va a ser notable en el sentido de que es algo que va a generar ruido, va a generar sonidos fuertes para percibir a toda la humanidad de que llegó el Señor. Entonces nos dice, será un día de mucho ruido, la trompeta simboliza un gran sonido que seguramente estremecerá a toda la humanidad. Cristo anunciará su llegada con potente voz. Las trompetas han sido uno de los instrumentos utilizados para anunciar un evento por su potente sonido. Por ejemplo, era usada en la antigüedad para advertir de la llegada de un ejército enemigo. Entonces, en 1 de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, no va a ser un día oculto, es el punto. No va a ser un día que nadie se dé cuenta que llegó el Señor. No va a ser un día en que las personas ni se dieron cuenta que vino Cristo, sino que, bueno, desapareció fulano, aquel se fue, ¿qué pasó con un grupo de personas que desaparecieron? No. Cuando Cristo venga, la voluntad de Dios es que todo el mundo sea testigo de su venida. Todo el mundo tiene que verlo. Porque ese es el cumplimiento de la palabra del Señor. O sea, es tan importante que se vea a Cristo venir en las nubes, que eso va a confirmar que todo lo que Dios ha dicho es cierto, porque la mayoría de los moradores de la tierra no han creído en Dios ni en su palabra. Primera de Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El simbolismo que está usando aquí la trompeta lo que quiere decir es que va a haber un ruido estrondoso, pues va a haber un estruendoso, va a haber un ruido que va a llenar a toda la tierra y todo el mundo va a ver a Cristo viniendo en las nubes. Porque es como cuando pasa algo, cuando hay una explosión, todo el mundo sale de su casa a mirar qué fue lo que pasó, pues. Entonces, como todo el mundo va a estar en comprando, vendiendo, comiendo, durmiendo, trabajando y haciendo su faena, cuando venga Cristo, pues es necesario que haya un gran ruido para que todos salgan a ver al Señor viniendo en las nubes, y incluyendo a los que va a resucitar, porque los que han muerto también tienen que ver a Cristo viniendo en las nubes. Ellos argumentan que Jesús vendrá en secreto a raptar a los cristianos fieles. Sin embargo, Jesús mismo profetiza que enviará a sus ángeles con voz de trompeta. En Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, fíjense que hasta ahora los versículos que hemos leído básicamente está hablando de los escogidos de Dios, de los siervos de Dios, de los santos de Dios. Y en función de eso es que ellos han desarrollado su doctrina de que va a haber un rapto solamente de los santos. ¿Ok? Hoy vamos a analizar esta parte que dice uno será tomado y otro será dejado. ¿Ok? Porque este es uno de los versículos o la parte que ellos utilizan de la Biblia para enseñar o para apoyar su doctrina de que Dios, Cristo se va a llevar a algunos y otros los va a dejar en la tierra. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que fueron las profecías que Jesucristo dio a sus discípulos. Entonces, Mateo 24, hermanos, hay un pequeño, situación con el cumplimiento o a qué se refería Cristo, porque para algunos hermanos, Mateo 24 tiene que ver solamente con la destrucción de Jerusalén. Para otros hermanos,
tiene parte de la destrucción de Jerusalén y parte del fin del mundo. ¿Ok? De cualquiera de las dos maneras, sea la destrucción de Jerusalén o ya al final sea la parte del fin del mundo, de cualquier manera, cuando Cristo pronunció esto, tenía un significado que no era llevarse a las personas a la fuerza y dejar otros allí. Y esto es lo que vamos a tratar de analizar. ¿Vale? Mateo 24, del 40 al 41 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Fíjense que está dividiendo como en dos partes o en dos situaciones. Cada uno dice que uno será tomado y el otro será dejado, ¿ok? En cualquiera de las circunstancias. Lucas dice en el capítulo 17, versículo del 34 al 35, digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, claro, con todos estos versículos que hemos visto hasta ahorita, pues, ellos desarrollaron su doctrina del rapto para decir que Cristo va a venir y va a tomar, a los que va a tomar son, lo que dice Cristo que va a ser tomado, son aquellos que son los santos, los obedientes, los siervos de Dios. Y aquellos que van a ser dejados son los eh, desobedientes, los injustos. Ahora, lo importante, hermanos, es que el contexto nos ayuda a comprender de qué está hablando Cristo. El contexto nos muestra que Jesús estaba haciendo referencia, hermanos, a la destrucción de Jerusalén, pero también a su regreso. En la Biblia hay profecías que algunos le llaman de doble referencia o doble cumplimiento, que no es el punto que quiero tratar hoy. Sin embargo, su propósito era advertir a sus siervos de aquel entonces, como a los de todos los tiempos, que deben estar preparados. Ese es el punto que quiere establecer Cristo con esta enseñanza. Los siervos de Dios deben estar preparados, velando, despierto espiritualmente, atento a su propia vida y a los eventos que se desarrollarían. Porque Cristo lo que le está diciendo, mira, van a acontecer todas estas cosas, pero ustedes tienen que estar preparados. ¿Para qué? Para que sean de aquellos que puedan estar con su Señor. Y esto nos ayuda a entender el propio contexto. Por eso Cristo habló de dos caminos. Todos sabemos que finalmente habrán dos destinos finales, dos grupos al final. Uno, podríamos decir que van a ser dejados y los otros van a ser llevados. A esos grupos se refería Jesús, ¿verdad? Cuando dio esta profecía. Unos serán tomados para salvación y otros serán dejados para condenación, pero no está hablando del acto de que van a ser levantados en el aire. No, eso no es lo que está hablando Cristo. Cristo lo que está hablando es que cuando Él regrese, pues sencillamente lo que va a pasar es que Él va a escoger a sus santos y los otros van a ser seleccionados para condenación eterna. Porque una de las cosas que nos enseña la palabra es que cuando Cristo venga, Él va a arrebatar a sus santos a las nubes. ¿Y qué va a pasar? Los que queden en la tierra en ese momento, porque no es que va a durar 1000 años ni nada, sino en el momento, ellos van a ver a los santos junto con Cristo en las nubes. Y después vendrá lo que es la destrucción de todas las cosas. Acontecimiento que va a pasar muy rápido, como nos enseña la palabra. Mateo 7, del 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿cuál es el punto que está tratando Cristo aquí en Mateo 24? Cristo lo que quiere decirle a sus discípulos es que deben estar preparados, porque hay dos caminos, hay dos destinos finales. ¿Ok? En el caso de la destrucción de Jerusalén, pues si el cristiano se apercibía, si estaba preparado, si estaba alerta, pues podría huir antes de que viniese el ejército romano. Pero en el caso de su venida, el cristiano puede librarse si está velando y atento
tratando de llevar una vida que agrade a nuestro Dios. Primero, Jesús preparó a sus discípulos para que no fuesen sorprendidos por el ejército romano, ¿ok? Y fuesen acorralados o sitiados junto con los moradores de Jerusalén. Lo que dice la historia es que realmente en Jerusalén, una vez que fueron rodeados por el Imperio Romano, vivieron algunos años de revueltas internas, que creo, ellos mismos se mataban entre ellos mismos se quitaban la comida, ellos mismos causaron una gran conmoción dentro de Jerusalén sin que el Imperio Romano hubiese puesto un pie dentro de la ciudad. Saqueos, hambre, muertes producidas por el estado de desorden y anarquía, como también por el hambre. Mientras el ejército romano al mando de Tito estaba afuera, tratando de entrar a Jerusalén, pero están afuera tranquilos. Y el segundo punto es prepararlos para su regreso, que ese día no les sorprendiera. También descuidados en las cosas del mundo. Entonces Jesucristo dio una serie de señales, ¿ok? Para tratar de advertir a sus discípulos. Mateo 24, del 1 al 3 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba y se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, Cristo, cuando empezó la profecía de Mateo 24, estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Jesús les dio una serie de señales para que estuviesen preparados y no fuesen sorprendidos. Les dijo, mirad que nadie os engañe. Después les dijo, vendrán muchos en mi nombre. Después, mirad que no os turbéis. Les dijo, habrá guerra, peste, hambre, terremoto, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, Cristo quería advertir a sus discípulos, como nos advierte a nosotros, hermanos, de que debemos estar preparados para la venida del Señor. Porque en cualquier momento llega el Señor y no debemos ser sorprendidos de una manera descuidada. Mateo 24, del 15 al 18 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa y el que esté en el camino no vuelva atrás para tomar su capa. Y en Lucas nos lo dice de esta manera, Lucas 21, del 20 al 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, y esa es la abominación desoladora que está hablando Daniel, sabed de entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en el campo, en los campos, no entren en ella. ¿Okay? Cristo estaba preparando a sus discípulos porque a ellos fueron los que le dio la revelación. Y la palabra de Dios nos prepara a nosotros para que estemos alertas, mis hermanos. Mateo 24, del 21 al 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, y esto lo toman en los grupos del rapto, para decir que en esa gran tribulación es donde van a quedar los injustos sufriendo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de lo escogido, aquellos días serán acortados. Entonces, ¿qué hace Jesús con todas estas revelaciones? Es advertir a sus discípulos para que se estuviesen preparados. De lo contrario, serían sorprendidos. Inicialmente por el ejército romano en el tiempo de la destrucción de Jerusalén y más adelante con su segunda venida. Todo cristiano debe estar alerta, preparado, velando para que no le sorprenda. ¿Ok? Entonces, ya en Mateo 24:30, ya él hace una referencia que algunos hermanos pues dicen que es como una venida en juicio, que es muy específico lo que está diciendo acá, y es mucho lo que dicen a veces los protestantes, que una venida de Cristo sin aparecer. Entonces, Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué se van a lamentar todas las naciones? Porque verán la señal del Hijo del Hombre y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya en esta parte, en lo que es la interpretación de la palabra, ya Cristo está hablando de su segunda venida, pero lo entremezcla con la destrucción de Jerusalén y por eso a veces causa confusión. Entonces, para entender por qué Cristo estaba diciendo esto, pues debemos entender que el propósito por el cual él estaba diciendo de que uno sería tomado y el otro sería dejado. Mateo 24, del 40 al 41, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto lo dijo antes de que apareciera, después que dijo que aparecería la señal del Hijo del Hombre y lo lamentarían todas las tribus de la tierra. En todo lo que irá enseñando se enfoca en el juicio de Dios y que siempre habrá dos grupos. Eso es lo que va a mostrar, hermano. Y lo vamos a ir desarrollando en las siguientes partes, pues. Los santos, los obedientes, los justos, sensatos, que están cuidando, velando por su salvación, y los desobedientes, injustos, impíos, incrédulos, cristianos tibios, perezosos, insensatos, por otro lado. O sea, lo que está hablando son de dos grupos. Uno será tomado para salvación y el otro será dejado para condenación. Ese es el punto. No es lo que está enseñando las personas del rapto, que unos van a ser raptados y llevados al cielo y otros se van a quedar aquí en la tierra a seguir viviendo su vida. No es lo que enseña la palabra. Entonces, el uno será tomado, aquel que se salvará, y el otro será dejado, aquel que se perderá, pero se perderá que a condenación eterna. O sea, Cristo lo que viene hablando es de la separación de dos grupos. Mateo 24, 42 nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? Que estemos preparados. Le está diciendo a sus discípulos que estuviesen preparados. Entonces, cuando él está hablando de esto, de que uno será tomado y otro será dejado, lo que le está diciendo, mire, estén preparados, porque finalmente habrá dos grupos. Unos que se salvarán y otros que se condenarán. Cristo no estaba enseñando de un rapto secreto. Mateo 24, del 43 al 44 dice, pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Otra advertencia más para sus discípulos, que estuviesen preparados. Y ese es el punto que él quiere tratar. Lo entendemos mejor cuando vemos la siguiente porción de la Biblia que viene, que son las 10 vírgenes. Y vuelve otra vez a haber una separación. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, abre. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Y esto ya todos estamos de acuerdo que se aplica a la venida de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Pues Cristo lo representó en 10 vírgenes, las dividió en dos grupos, las prudentes y las insensatas. Y una advertencia para los cristianos. Pero lo que le está mostrando es que hay dos grupos. Aquellos que fueron llevados con su Señor, entraron a las bodas, y aquellas vírgenes insensatas que fueron dejadas. Y esto lo que está hablando es de salvación y condenación. ¿Okay? Entonces, ese es el mensaje que está tratando a Cristo acá. Está dividiendo, pues.
a las personas en dos grupos, los que se van a salvar y los que se van a perder. Y lo mismo pasa en este mismo capítulo 25, cuando habla del juicio de las naciones. Otra vez el mismo tema. No lo vamos a leer todo porque ya ustedes lo conocen, pero lo pueden leer en Mateo 25, pero ya al final dice, Mateo 25, 46, e irán esto al castigo eterno, los dejados y los justos, los que fueron llevados a la vida eterna. Ese es el propósito de la enseñanza de Cristo. No está hablando de un rapto secreto, no está hablando de que unos van a ser levantados en el aire y llevados con él, o ni siquiera en el aire, porque el rapto, la enseñanza del rapto es que es como un rapto secreto. Lo que van a ver es cuando vean la ropa solamente que quedó ahí, o cuando vean un carro sin chofer, cuando vean un avión que se cae porque el piloto se cayó, desapareció. Esa es la mentalidad de ellos. Esa es la forma como ellos ven el rapto. Pero Cristo no está hablando de que eso va a pasar. Él está hablando de lo que finalmente va a pasar, que habrán dos grupos. Los que sean sensatos y estén velando y hayan obedecido a Dios, pues se salvarán, irán a vida eterna. Y los que no velaron, los que no creyeron, los que no obedecieron, los que se descuidaron, irán al castigo eterno. Por el contexto, en ningún momento está refiriéndose a un rapto secreto por causa de una venida invisible. De hecho, el contexto apoya que está pensando y enseñando de su segunda venida, el día del juicio final, por la parábola de las 10 vírgenes y por el juicio de las naciones. Fíjense que todo el contexto va apoyando, hermano. Por eso la palabra, una de las maneras de uno tratar de estudiarla es entender el contexto. Porque Mateo 25 nos está mostrando lo que Cristo tiene en mente. ¿Y cuándo lo empezó a desarrollar? Antes de llegar al capítulo 25. Lucas 21, 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y ya lo habíamos leído en Mateo 24, 30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gloria. Y cuando dice verán, es que se va a ver. A Cristo hay que verlo, todo ojo tiene que verlo. Aquellos que les traspasaron y todo ser humano, hasta Adán y Eva, todos tienen que ver a Cristo viniendo en las nubes, porque ese es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y de todos sus propósitos. O sea, ese es el día en que va a quedar establecido la victoria maravillosa y el cumplimiento eterno de lo que Dios se propuso hacer antes de crear el mismo mundo. Entonces, Cristo no tiene en mente el rapto secreto. Cristo está tratando el asunto de que habrán dos grupos y a sus discípulos está diciendo, mire, velen, cuídense, sean sobrios. El tema que está tratando Jesús no es un rapto secreto, sino la necesidad de que sus siervos estén preparados para no ser sorprendidos por aquel día. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 6 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El cristiano que sea sorprendido por ese día y que, como dice la palabra, pues sea condenado, sea dejado de estar con Cristo en el cielo, es porque se descuidó sobremanera. Porque aquel día Cristo pide, el Espíritu Santo pide, Pablo enseñó, que no nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche y las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, ya no habrá ninguna oportunidad. Entonces, Cristo está hablando, hermanos, de lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Y por eso utilizó el ejemplo de Noé. ¿Ok? Mateo 24, del 37 al 39 dice, más
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros no estamos en tinieblas. No va a haber un rapto secreto. En esta primera parte que estamos estudiando, cuando dice que uno será dejado y otro será tomado, no está hablando del rapto, porque en Cristo no enseñó del rapto, el Espíritu Santo no enseñó de ese rapto. Esos son invenciones de hombres. Cristo, cuando habló que se iba a ser uno tomado y otro dejado, estaba hablando de aquellos que serán salvos y de aquellos que serán condenados. No estaba pensando en que unos serían dejados en la tierra, como ellos creen, y que otros serían llevados al cielo de manera secreta. No es lo que enseña esta porción de la Biblia. Para concluir, en esta primera parte hemos analizado 3 argumentos de los que apoyan y enseñan la doctrina del rapto, ¿no? El significado de la palabra arrebatamiento y el error de llamarlo rapto. La venida de Cristo será visible y audible, de ninguna manera será secreta o invisible. Todos deben verlo y escucharemos su poderosa voz como de trompeta, ¿verdad? Diciéndole a los muertos que salgan de las tumbas. La venida de Cristo será visible y audible, de ninguna manera secreta. El propósito de Jesús era advertir a sus siervos a que estuviesen preparados para esos eventos y pudiesen librarse del castigo. No hay evidencia bíblica de que estuviese hablando de un rapto secreto. Bien, hermanos, este era el mensaje para hoy. Espero que los pueda ayudar un poco, aunque sabemos que hay mucha tela que cortar, pero espero que pueda empezar a dar un poquito de luz sobre este tema. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermano Rigoberto, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? Amén, hermano. Oremos. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, para darle gracias en este momento por esta lectura de la Sagrada Escritura que nos ha traído nuestro hermano. Entendemos, Padre, que el propósito de la Sagrada Escritura es que cada uno de vosotros vamos entendiendo los propósitos de nuestro Dios para poder así tener el derecho a la salvación previo a la obediencia de cada uno de nosotros. Quiero agradecerle por ello, mi Dios, le ruego que nos ayude para que día a día podamos ir comprendiendo mejor y así poder asegurar, mi Dios, tener los pasos seguros hacia esa meta que Jesucristo, su Hijo, fue a preparar. Rogamos por todos nuestros hermanos que este día han estado conectados, mi Dios. Rogamos que en su misericordia usted sea bendiciéndoles y obrando en favor de los que posiblemente estuvieran en situaciones incómodas como enfermedad o tanta cosa, mi Dios, que en este mundo estamos expuestos. Le ruego, mi Dios, que sea propicio a ellos, obrando conforme a su voluntad, para que así también ellos puedan tener, mi Dios, la posibilidad de conectarse día a día y crecer en su gracia, conocerle más y amarle por sobre todas las cosas, y en lo mejor de todos los propósitos, mi Dios, es esperar que usted venga a buscarnos cuando así usted lo estime conveniente. Ayúdenos, Padre, para estar en la situación que sea favorable para cada uno de nosotros. Le damos gracias por ello, mi Dios. Oramos en esta hora y lo hacemos por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Rigoberto. Hermano Néstor, tenemos algunas visitas o comentarios ahí en Facebook, por favor. Hermano, tenemos algunas visitas. Estaba el hermano Arnulfo Cárdenas Tobar, Vanessa Vega Araya, Luna Yos, Sergio González Luna y Erinelsa Velázquez. Y dice aquí Erinelsa Velázquez: saludos hermanos, bendiciones. Y Arnulfo Cárdenas Tobar dice: buenas tardes hermanos, feliz tarde de hoy domingo, Día del Señor. Qué buenas aclaraciones, hermano, de tantas doctrinas equivocadas y tan actuales. Gracias, hermano. Eso es lo que tenemos en este momento ahí. Y veamos acá, parece que tenemos exactamente lo mismo. Eso es todo lo que tendríamos por hoy día, hermano, en Facebook. Y los invitamos para que puedan, para volver a escuchar este tema, que es un tema muy actualizado. La gente está permanentemente
preguntando por este tipo de cosas y nosotros los cristianos tenemos que estar preparados para, como dijo el apóstol Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro 3:15, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza, ¿verdad? Entonces también lo pueden escuchar ahí en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA y pueden dejar sus impresiones también acerca de esto, porque es un tema que debe ser tratado y nosotros los cristianos debemos conocer el tema y prepararnos para cuando haya que dar alguna explicación de esto. Hermano Mario. Gracias, hermano Néstor. Bien, aquí tenemos dos comentarios en el chat. La hermana Luz Marina. Hola, buenas tardes, queridos hermanos. Dios nos guarde. Siempre, gracias, mi hermano Mario, por traer este mensaje del rapto y esclarecer. Gloria a Dios. Dios guarde siempre a usted y a toda su familia. Bendiciones. Igualmente para usted, hermana Luz Marina, que Dios le bendiga y le ayude en todo. La hermana Marisa de Figueroa. Muchas gracias, hermano Mario. Es un tema que muchas personas nos piden. La opinión, Dios le bendiga a todos. Sí, eso es. Bueno, ¿algún hermano o hermana quiere agregar algo o quiere apoyar el estudio? Bienvenidos son sus comentarios. Hermano, a mí me parece que está muy bien planteado y hay que esperar seguir a la próxima clase, ¿ya? El próximo estudio, para ir ordenando más todavía los pensamientos. Pero como decía, es un tema que es esencial que los cristianos conozcamos, ¿ya? Es esencial conocer la verdad, como la Escritura dice, para poder tener el argumento para contradecir aquellas cosas que, o redarguirlas, como dice la Escritura, que no están bien hechas y bien dichas. De manera que yo no agregaría nada porque podría echarlo a perder. No, gracias, Somos hermano. luz. Bien, ¿alguien quiere agregar algo o preguntar? Parece que todos están en la misma línea mía. ¿O no entendieron Próximo nada? domingo en la segunda parte, hermano Mario. Ah, El próximo domingo en la segunda parte. si Dios lo permite. Si no, si vino Cristo y nos raptó, pues no habrá estudio la próxima semana. Si no nos ha arrebatado. Sí. Hermano, No, Dios sí, dice, sí. Vamos a continuar, si Dios lo permite. Bueno, hermanos, entonces vamos a despedirnos. Espero que haya quedado un poco claro y no que hayan quedado más confundidos. No, Hermana Elizabeth, ¿ah? está clarito. Hermana Elizabeth, dice gracias. La venda está por no escudriñar, pero con estos estudios son abiertos nuestros ojos. Así es, mi hermano. Que Dios les bendiga y la cuide a ustedes, a todos, hermanos. Que Dios les dé una maravillosa tarde y una semana muy, muy provechosa. Que Dios les bendiga y cuídense. Gracias por amén, acompañarnos. hermano. Gracias. Igualmente para gracias, usted, hermano hermano. Mario. Buenas Que tardes a descansen. todos. Buenas tardes. Eh, Adiós, buenas No. tardes.